Un saludo en Cristo nuestro Señor para cada uno de ustedes. De nuevo nos volvemos a encontrar en este que es su espacio de la reflexión dominical. En esta oportunidad se nos presenta el texto de San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 20, como evangelio del domingo número 21 del tiempo ordinario. Es la gran pregunta que Jesús hace a Pedro, a sus discípulos, sobre quién es Él. Vamos a reflexionar sobre este episodio de la historia de la salvación, de la historia de Jesucristo nuestro Señor. Por eso, les invito a que en un momento de oración nos introduzcamos todos juntos en esta reflexión. Decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, tú eres la fuente de la sabiduría. Contigo está la sabiduría creadora de todo cuanto existe. Dígnate enviarla para que lleguemos a saber lo que te es grato, justo, noble y verdadero. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive por los siglos de los siglos. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Muy bien, vamos ahora a proceder a la lectura del texto de San Mateo en el capítulo 16, hemos dicho versículos que van del 13 al 20. Dice así: en aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús entonces le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Este es el texto, San Mateo en el capítulo 16, versículos del 13 al 20. La palabra de Dios nos habla de esta identidad de Cristo, que Él mismo hace que la descubra uno de sus discípulos, a través, claro está, de la gracia que ha recibido. Porque Pedro reconoce que Jesús es el Hijo de Dios vivo. Muchos han visto en este texto como el paso de la fe, de lo que podríamos denominar fe de oídas, al paso de la fe experiencial y personal. Es el paso de una fe, podríamos decir, a partir de lo que otros dicen, pero que no necesariamente es verdad, a una fe que se basa en el encuentro personal con Cristo, en la docilidad del corazón humano que se ha dejado aleccionar, educar en lo más hondo de su corazón por el Santo Espíritu, y que por lo mismo logra descubrir a Dios, logra descubrir quién es Jesús de Nazaret. Estamos entonces en estos dos niveles de conocimiento, podríamos decir, respecto a Dios, respecto a Jesucristo nuestro Señor. Jesús hace esta pregunta. Quiere sondear, quiere ver cómo es que están percibiendo su vida, su ser, los demás y también sus discípulos.
Por eso lanza la pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús primero hace un sondeo sobre los otros que no son parte del grupo de sus discípulos. La respuesta no se hace a esperar. La respuesta de los discípulos parece inmediata y al mismo tiempo puntual. Unos dicen que eres Juan el Bautista, dice el texto del Evangelio. Otros dicen que eres Elías. Otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Fijémonos o consideremos esta primera respuesta ante la primera pregunta que Jesús hace. Nos movemos en el terreno de la opinión. Los otros dicen sus opiniones. Podemos advertir de entrada que estas opiniones son diversas. Unos dicen que Jesús de Nazaret es Elías, otros dicen que Jesús de Nazaret es Jeremías, otros dicen que es Juan el Bautista y otros dicen que incluso puede ser cualquiera de los otros profetas. Hay un dicho popular que dice: cada cabeza es un mundo. Y lo mismo las opiniones, porque las opiniones nacen de la mentalidad muy subjetiva, muy personal de cada una de las personas. Y esto es lo que estamos viendo. Cada uno piensa que Jesús es este o aquel, o que tiene estas características o aquello otro. Es el terreno de las meras opiniones. Si bien es importante considerar lo que otros opinan, de hecho Jesús por eso pregunta: ¿qué piensa la gente? ¿Qué dicen los otros que soy yo? Porque quiere advertir qué es lo que piensan, para ver cómo ayuda, para ver cómo les lleva a la verdad. El camino de la opinión a veces se hace, podríamos decir, plausible, prudencial. Es importante, pero no podemos quedarnos ahí. Pero en este terreno está la gente. Por eso hay diversidad de opiniones. Esto no crean ustedes que ha cambiado mucho. Incluso no solamente fuera del terreno de la iglesia o fuera, podríamos decir, del ámbito cristiano, sino que también a veces dentro de la iglesia, dentro de nosotros mismos los creyentes, tenemos opiniones diversas sobre Jesús de Nazaret. Y de hecho, esto es un poco triste porque nos quedamos en el nivel de la opinión, en el nivel de las oídas, de lo que los otros dicen respecto a Jesús y que se acomoda con nuestra manera de pensar, con nuestra visión de vida, pero que no necesariamente es lo que Jesús de Nazaret es realmente o debe de ser para nosotros. A veces en la vida espiritual y en la vida cristiana podemos caer en la tentación de quedarnos solamente en el terreno de un Cristo y de un Dios de oídas, es decir, de un Dios de opiniones. Por eso es que algunos consideran a Jesucristo como, alguien que pueda validar una moral un poco laxa, por ejemplo, pero es que Jesús perdonaba a todos los pecadores. Lo más importante es que reconozcamos que somos humanos. Jesús no era rígido con su moral y nos hacemos una especie de opinión sobre un Cristo, podríamos decir, muy misericordioso, que más que misericordioso es un Cristo permisivo, un Cristo que no tiene ninguna exigencia o muy pocas, cuando eso no es lo que contemplamos en el Evangelio. O también puede suceder que a veces se considere a Jesucristo como aquel que es un revolucionario social, un agente político, que va en contra del poder hegemónico y etcétera. Pero a veces nos quedamos solo con esa especie de rebeldía de Cristo, y ahí tenemos el Cristo revolucionario, rebelde, socialmente hablando y políticamente hablando, cuando esto es más una opinión nuestra. No es lo que realmente encontramos en Jesucristo. Hace un par de días, de hecho, estaba escuchando a alguien que decía que lo principal del cristianismo no es que nos vino a salvar o a dar una moral, ni tampoco a prometernos una vida eterna. Lo principal es que vino a enseñarnos cómo oponernos a los poderes de este mundo. Bueno, esencialmente eso
Eso es una figura de Cristo basada en una opinión. Algunos dicen, no, yo acepto a Jesucristo, algunos elementos de Jesucristo, no los que ha añadido la iglesia, no los que ha añadido cierto evangelista, porque yo me quedo con Jesucristo, con esta parte. De nuevo, estamos en una fe basada en opiniones, en lo que la gente dice. Y nosotros nos adherimos muchas veces, porque tampoco es que seamos muy originales, casi repetimos lo que otros dicen, porque queremos un Cristo acomodado a nuestras opiniones, a nuestra visión de vida, a lo que llena nuestras heridas personales o nuestros traumas personales. Y desde ahí vamos aceptando de Jesús, tanto de su vida como de su doctrina, aquello que más se acomoda, aquello que más, pues, vemos que nos llena a nosotros. Pero esto es, de nuevo, estar en el nivel de la fe de oídas, como hemos llamado, no en la fe de la experiencia personal con Cristo. Es una fe de oídas, es decir, una fe que todavía se mueve en el terreno de las meras opiniones. Jesús por eso va a la siguiente pregunta y les hace esa pregunta a los discípulos. Ya no es lo que dice la gente, porque la gente no ha tenido la experiencia que ellos sí que han tenido, se supone. Ellos han estado con Él, están físicamente más cerca de Él, lo han escuchado. De hecho, el grupo de los 12 han tenido ese privilegio de estar más cercanos a Jesús en todos los sentidos. Convive con ellos, platica con ellos, está enseñándoles a ellos de modo quizás exclusivo algunas cosas del reino de los cielos. Pero vamos a ver si han tenido la experiencia de encuentro personal con Cristo que les hace conocer. ¿Quién dicen que soy yo ustedes? San Pedro es el único que responde diciendo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Esto es una auténtica profesión de fe en Cristo, porque lo reconoce como Dios verdadero. El mismo Jesús le dice, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino que te lo ha revelado Dios mismo. Es decir, Dios, de donde procede toda verdad. Los demás han procedido, lo que han opinado o la opinión que tienen sobre Jesús ha procedido de sus mismas mentes humanas. Y la mente humana es muy errática. La mente humana se equivoca. Por eso la mente humana primero parte de la opinión para llegar a la verdad. Pero Pedro ha recibido la inspiración del Espíritu de la verdad. Pedro recibe la verdad. Y la verdad es que Cristo es el Hijo de Dios vivo, el Mesías, el Salvador del mundo, porque para eso principalmente ha venido Jesucristo, para salvarnos a nosotros. Una salvación integral, claro está, pero es la salvación, el gran objetivo de Jesús para nuestras vidas. Por eso ha venido, por eso ha muerto y por eso ha resucitado por nosotros. Fijémonos que Pedro ya no se basa en una opinión, sino en una verdad. Por eso no es variada, como en el primer momento lo mirábamos, lo considerábamos. Unos decían que Jesús era Elías, otros decían que Jesús era Juan el Bautista, otros decían que Jesús era Jeremías, otro de los profetas. Hoy, modernamente, ya dijimos, también tenemos variadas opiniones sobre quién es Jesús o cómo deberíamos considerarlo para nuestra vida. En cambio, en Pedro hay una verdad. Jesús es el Hijo de Dios. No es un profeta de este tipo, de esto otro. No es un personaje de este tipo, de este otro modo. No, es el Hijo de Dios. Es una sola verdad. Esto no es pobreza, más bien es riqueza, porque Jesús es la roca, el fundamento, y la roca tiene que ser así. Una roca firme, no una opinión, que hoy la tenemos y mañana no, que se va transformando culturalmente, socialmente, según las conveniencias sociales o de grupo o también personales, según lo que hayamos vivido, según las etapas de la vida que tengamos. No, esta es una verdad, como nos dice también ya en el Nuevo Testamento la Escritura. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, porque es la verdad que permanece, que da sustento a la vida del ser humano. Jesús entonces ha movido la fe de Pedro, podríamos decir, no solamente a un nivel superior, sino a un nivel que realmente conecta con la verdad de quién es Él en realidad. Ya no es la fe de oídas, como hemos dicho,
Pedro, podríamos decir que en este momento ha dado el salto a la fe de experiencia personal. ¿Por qué? Porque ha tenido la delicadeza de abrirse a la luz del Espíritu que le revela la verdad sobre quién es Jesús, sobre quién es Dios y también de modo implícito sobre quién es Él como hombre. Por eso es que Pedro lo reconoce. A nosotros también hoy se nos está invitando a través de esta palabra que hemos escuchado del Evangelio según San Mateo en el capítulo número 16 y versículos del 13 al 20, que pasemos de esa fe basada muchas veces en meras opiniones teológicas, opiniones sociales, opiniones culturales que muchos tienen sobre Jesús, pero que son eso, opiniones, no la verdad que Dios en Cristo quiere que tengamos sobre Jesús de Nazaret. Por eso tenemos que tener la docilidad del Espíritu. Es lo que le dice Jesús a Pedro. Eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. Es decir, ningún teólogo te puede revelar eso. No te puede revelar eso ningún gran intelectual social que ha estudiado el tema de Jesús. No. Eso te lo revela el Espíritu Santo. Por eso es tan importante la vida de oración. Por eso es tan importante el estudio y la oración con la palabra de Dios y ser dóciles a las inspiraciones del Espíritu. Pedirle el don a Dios que nos haga dóciles para poder comprender quién es Él para nosotros, quién es Él para los demás también. Y desde esta verdad nosotros comenzar a crecer y desarrollar nuestra fe y nuestra vida cristiana. Hoy que vivimos en medio de un mundo basado en las meras opiniones, un mundo en donde parece que el valor y vamos a decirlo así, el tesoro de la verdad se desprecia, porque incluso se niega que existan las verdades absolutas, que exista la verdad. Hoy, en este mundo lleno de relativismos, no solamente morales, sino también de fe, este mundo en donde se nos plantea, no solo fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia, un abanico de ideas sobre Dios, sobre nuestra relación que debemos de tener con Él. Qué importante es basarnos en la verdad que nos ha revelado Cristo. No tengamos miedo a vivir nuestra vida desde la verdad de Cristo, desde la verdad de Dios. Esta es una de las grandes enseñanzas que podemos entresacar del Evangelio de hoy. Y esa verdad se sostiene, se guarda a través de la iglesia. Que Dios nos ayude pues a buscar su verdad y a no basar nuestra fe en meras opiniones. Que Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima.